Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre, bienvenidos a Conservando la Fe. ¿Sabías que si tu confesión no la haces bien, puede ser que no quedes perdonado de tus pecados? Quédate en este programa hasta el final porque te voy a decir exactamente qué es lo que debes decirle al confesor para que tu confesión sea válida y quedes perdonado de tus pecados, restablecido en la gracia sobrenatural. Y para eso voy a basarme en la doctrina católica profesada siempre por la Iglesia, expuesta en el Catecismo de San Pío X. Así es que vamos directamente a este tema tan importante para todos nosotros, porque todos somos pecadores, todos necesitamos ir a la confesión y ojalá que lo hagamos frecuentemente, pero para que esa confesión y la absolución que recibimos sea válida y efectiva para nosotros, es necesario confesarnos bien. San Pío X en su catecismo nos explica qué es lo que tenemos que decir al confesor. Bueno, estoy en la pregunta número 743 del catecismo de San Pío X. Dice así: ¿qué harás después de que te hayas dispuesto para la confesión con el examen y el dolor y el propósito? Esos son los pasos previos, ya los expliqué en un video anterior, en un momento más les voy a mostrar en pantalla dónde lo pueden encontrar. Pero la respuesta a esta pregunta es: después de que me haya dispuesto a la confesión con el examen, el dolor y el propósito, iré al confesor y me acusaré de mis pecados para obtener la absolución. Es muy importante, hermanos, ir a la confesión para quedar absueltos de nuestros pecados. Jesucristo no dijo: todo aquel que en su corazón me pida perdón quedará perdonado. Jesucristo dijo a los discípulos el día de su resurrección, cuando apareció frente a ellos que estaban con las puertas cerradas, dice el Evangelio de San Juan que sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Y recuerdo este pasaje del Evangelio porque hay gente, sobre todo los protestantes y católicos influidos por el pensamiento protestante, que dicen: yo no tengo por qué ir a confesarle mis pecados a ningún cura. Yo me confieso directamente con Dios. Yo le pido perdón a Dios directamente y yo siento en mi corazón que Dios me perdona. Bueno, es que el perdón efectivo no es cuestión de cómo te sientas. Imagínate que ofendes a alguien y luego piensas: bueno, no es necesario en realidad que yo vaya a pedirle perdón personalmente a esta persona que ofendí. Yo desde mi corazón me voy a arrepentir por haber ofendido a esa persona y yo siento que así me va a perdonar. Bueno, eso no sucede. Mientras no vayas con esa persona a pedirle el perdón y esa persona te diga: está bien, te perdono, tú no puedes tener ninguna seguridad de que quedas perdonado. Pues con Dios sucede algo semejante. Dios nos ha pedido recibir su perdón, nos invita a recibir su perdón por medio de su iglesia. A quienes ustedes perdonen sus pecados les quedarán perdonados. A los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Son las palabras de Jesucristo. Por eso, después de haber revisado tu conciencia, después de haberte dolido por haber ofendido a Dios y de haber hecho un firme propósito de no volver a pecar, debes de ir a la confesión. No quedas perdonado solo por ese hecho, debes de ir a la confesión. Dice: iré al confesor y me acusaré de mis pecados para obtener la absolución. Esto me recuerda lo que pensó en su mente el hijo pródigo. ¿Se acuerdan de esa parábola? El que despilfarró la herencia de su padre y terminó cuidando cerdos. Y quería hartarse con las bellotas de los cerdos, pero no se lo permitían. Y él pensó: ¿cuántos trabajadores hay en la casa de mi padre que tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Pero atención a lo que pensó: me levantaré
me levantaré, iré con mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Ese me levantaré e iré con mi padre, para el católico que ha pecado, equivale a decir, estoy arrepentido de mis pecados, me levantaré e iré a buscar al confesor para que por medio de él Dios me perdone todos mis pecados. Porque así lo quiso el Hijo de Dios. Entonces, necesitamos ir a la confesión. ¿Qué pecados hemos de confesar por obligación? Atención, atención, porque esto es importantísimo. Para que quedes perdonado realmente cuando te vas a confesar, ¿qué pecados debes confesar? Hemos de confesar por obligación todos los pecados mortales, aunque es muy bueno confesar también los veniales. Ya expliqué en otro video en qué consiste el pecado mortal. Ya lo expliqué, pero por si acaso alguno de ustedes no vio mi último video, en donde hablé de la confesión, la parte que no voy a explicar aquí, muestro ahora mismo en pantalla rápidamente. Ahí está el canal Conservando la Fe de YouTube. Por cierto, dale like al video en este momento, por favor. Ayúdame a mover los algoritmos y asegúrate en tu dispositivo que el botón de suscripción que ves aquí diga suscrito. Si no dice tal cual suscrito, dale un clic y va a cambiar a decir suscrito. Pero mira, abajo te recomiendo, aquí en la página principal, abajo vas a encontrar siempre esta playlist que se llama Videos del Padre Juan Razo, todos los canales. Los videos que publico en mis dos canales, el otro canal, por si no lo sabes, es este que se llama Canal de los Sagrados Corazones, dedicado a la espiritualidad, a la dirección espiritual, que mucha gente no tiene director espiritual y yo trato de apoyarlos al menos así a distancia, compartiéndoles información que les puede servir para hacer un buen plan de vida espiritual. Por cierto, ahí pueden ver que publiqué recientemente cómo hacer tu plan de vida para el mes de julio. Si no lo has visto, no pierdas más tu tiempo. Es importante tener un plan de vida espiritual. Allí, en este canal de los Sagrados Corazones, al que también te invito a que te suscribas, te explico cómo hacer tu plan de vida espiritual para el mes de julio que estamos ya por comenzar. Suscríbete al canal. Pero en esta playlist, Videos del Padre Juan Razo, todos los canales, se encuentran los videos que publico en los dos canales. Miren el video, uno de los videos anteriores dice confesiones inválidas. Ese es el que les invito a ver si no lo han visto. Ahí expliqué los pasos previos que uno tiene que hacer para confesarse bien antes de ir al confesor. Ahora ya estamos hablando de lo que hay que hacer frente al confesor. Por eso, si quieres saber qué es un pecado mortal o cómo te das cuenta si cometiste pecado mortal o cometiste pecado venial, tienes que ver este video que tiene aquí en la portada Confesiones inválidas. El título es ¿Son tus confesiones inválidas? Infórmate para que no te suceda. Bueno, entonces ahí está para los que quieran ver esa parte importante de la que no vamos a hablar aquí en este programa hoy. O sea, hay que confesar todos los pecados mortales, aunque es muy bueno también confesar los pecados veniales. Los pecados que no quitan la gracia sobrenatural, pero que sí la disminuyen. Son ofensas a Dios también. No pensemos que los pecados veniales no tienen importancia. Recuerden, un pecado es una ofensa a Dios. Todo pecado es una ofensa a Dios. Entonces, no está bien, siendo Dios la máxima bondad, digno de ser amado sobre todas las cosas, Él no merece que lo ofendamos ni siquiera de la forma más mínima. No lo merece Dios. Entonces, no debemos considerar nosotros sin importancia los pecados que cometemos que no son mortales. Por eso es muy conveniente cuando vamos a la confesión decir también los pecados veniales. Pero en primer lugar hay que decir los pecados mortales. ¿Qué condiciones debe acompañar la acusación de los pecados o confesión? Fíjate muy bien. Las principales condiciones que deben acompañar a la confesión de nuestros pecados son 5. Pon atención. Ha de ser humilde, 1. 2. Entera.
3, sincera. 4, prudente. 5, breve. Fíjate bien, porque todo esto lo va a explicar San Pío X. ¿Qué quiere decir que la confesión debe ser humilde? La confesión debe ser humilde, quiere decir que el penitente ha de acusarse ante el confesor, no con altivez en el ánimo o en las palabras, sino con los sentimientos de un delincuente que reconoce su culpa ante el juez. Sí, porque hay gente que va a la confesión casi a presumir sus pecados. No, tenemos que ir con humildad, como el publicano que se daba golpes de pecho. Porque recuerda, el sacerdote solamente es un instrumento, necesario porque Dios lo ha querido así, pero es un instrumento. Tú vas a pedirle perdón a Dios. El sacerdote es el medio a través del cual tú confiesas tus pecados y a través del cual recibes la absolución. Pero hay que ir con humildad a la confesión, dispuestos a recibir el consejo del sacerdote y también dispuestos, si es necesario, por nuestro bien, a recibir alguna llamada de atención. Eso es bueno. Nos hace bien que otra persona nos diga, oye, debes de corregir esto, mira el gran peligro en que te estás poniendo, o el gran peligro en que estás poniendo a otros con este pecado. Tengamos miedo y no seamos orgullosos para no soportar que el sacerdote, si es necesario, nos llame la atención. ¿Qué quiere decir que la confesión ha de ser entera? Atención. Quiere decir que hemos de manifestar con sus circunstancias y número todos los pecados mortales cometidos desde la última confesión bien hecha y los de los cuales tenemos conciencia. Por favor, atiende esto porque es importantísimo que lo comprendas. Tu confesión, para que sea válida, tiene que ser entera, y entera significa confesar. Hemos de manifestar con sus circunstancias, eso lo explicaremos un momento, el número de todos los pecados mortales. O sea, no basta decir, por ejemplo, robé. Si he robado varias veces, tengo que decir el número. Si recuerdo el número exacto, debo decir cuántas veces he robado, a cuántas personas he robado. Si no tengo eh, el número exacto de veces que cometió el pecado, debo dar una idea. Por ejemplo, fueron, no sé, unas pocas veces, muchas veces, más o menos 5 o 6 veces. Es que hay que ser honestos en la confesión y hay que confesar, hay que hacer la confesión entera, porque no es entera si solamente dices el pecado y no dices cuántas veces lo cometiste. Atención, porque esto ya muchos no lo enseñan. Mucha gente no sabe que debe de confesar no solo el pecado, sino el número de veces que lo cometió. Estoy hablando de los pecados mortales, para que su confesión sea válida. Lamentablemente, muchos sacerdotes ya no hablan de estas cosas con claridad, pero yo estoy enseñándoles catecismo básico, hermanos. No estoy hablando de altas teologías. Esto es doctrina que todo católico debe de saber y que todo sacerdote y religioso, religiosa o agente de pastoral dedicado a formar a los católicos debiera enseñar. Esto es catecismo básico, pero muchos no lo saben. Déjenme saber en los comentarios si sabían que en la confesión se debe decir el número de pecados. Ahora, cometidos desde la última confesión bien hecha. Si ves este video y el anterior que les acabo de mostrar en la pantalla sobre la confesión y te das cuenta que algunas de tus confesiones no fueron bien hechas, debes de confesar otra vez todo, pero ahora de modo correcto. Desde la última confesión bien hecha, esto es muy importante, y de los cuales tenemos conciencia. Vamos a hablar en un momento más de qué pasa si olvidas los pecados, pero debes confesar todos los pecados mortales que has cometido con el número de veces que los has cometido, o al menos darle al sacerdote una idea de cuántas veces caíste en ese pecado.
y de todos los pecados que tienes conciencia. No te debes de ocultar ninguno. ¿Qué circunstancias hemos de manifestar para que la confesión sea entera? Atención, porque habla también de decir las circunstancias. Fíjate bien, para que la confesión sea entera hemos de manifestar las circunstancias que mudan o que cambian la especie del pecado. Viene un ejemplo para que entendamos. Después, ¿cuáles son las circunstancias que cambian la especie del pecado? Las circunstancias que cambian la especie del pecado son, pon atención, aquellas por las que una acción pecaminosa de venial se hace mortal. Un pecado venial puede pasar a ser mortal dependiendo de las circunstancias. Aquellas por las que una acción pecaminosa encierra la malicia de dos o más pecados mortales. Fíjate. Ahora, aquí viene el ejemplo para que nos quede más claro. Dice, da un ejemplo de una circunstancia que cambie en mortal un pecado venial. Atención, para que te des una idea. Quien por excusarse dijere una mentira de las que resultare grave daño al prójimo, debe declarar esta circunstancia que muda la mentira oficiosa en gravemente dañosa. Mira, fíjate bien. Una mentira que se dice para excusarse por algo normalmente no es pecado grave. Normalmente no, normalmente es un pecado venial. No debemos hacerlo. Jesucristo dice, digan sí cuando es sí, no cuando es no. Todo lo demás viene del maligno. Pero una mentira dicha para excusarse de algo, no sé, no fui a la fiesta de cumpleaños de un amigo y tal vez no traía muchas ganas, no me sentía bien, pero para excusarme le invento un pretexto. Es que me llegó una visita inesperada y no me llegó nadie. Estoy diciendo una mentira. Es un pecado venial. Pero si esa mentira que digo para excusarme, aquí es donde está la circunstancia que cambia el pecado venial en pecado mortal. Si la mentira que digo eh, causa grave daño al prójimo, a alguien más, debe declarar esta circunstancia. Luego, da ahora un ejemplo de una circunstancia por la que una misma acción pecaminosa encierra la malicia de dos o más pecados. Fíjate bien. Quien hubiera hurtado una cosa sagrada debe acusarse de esta circunstancia, que añade al hurto la malicia y el sacrilegio. Fíjate, robar es pecado grave, pero robar algo sagrado es también un sacrilegio. Aquí se envuelve la malicia de dos pecados graves. Por eso hay que decir las circunstancias, porque solo dice robé una vez, pero no dices robé de la sacristía de mi parroquia un cáliz para la misa para venderlo. Estás ocultando una circunstancia que deberías decirle al confesor porque eso implica una mayor gravedad. Y se trata de ser muy honestos cuando vamos a confesar nuestros pecados, porque recuerden, lo estamos haciendo delante de Dios. Recuerden eso. El sacerdote es un instrumento. Nosotros estamos confesando nuestros pecados delante de Dios. A Dios no lo podemos engañar, ni debemos tratar de engañarnos. Debemos ser muy honestos. Luego, si uno no está cierto de haber cometido un pecado, ¿debe confesarlo? Si uno no está cierto de haber cometido un pecado, no está obligado a confesarlo. Pero si quiere confesarlo, ha de añadir que no está cierto de haberlo cometido. Entonces, hiciste una acción que no estás seguro si es pecado o no. Obligación de confesarlo no hay. Pero yo recomiendo que sí lo hagas, pero digas, como dice San Pío X, hice esto, pero no estoy seguro, no sé si cometí pecado al hacer esto. Y así das la oportunidad de que el sacerdote te oriente.
¿Qué ha de hacer quien no recuerde con exactitud el número de sus pecados? Fíjate bien, quien no recuerda con exactitud el número de sus pecados, ha de decir el número aproximado, unas 5 o 6 veces, unas 10 o 12 veces, unas 2 o 3 veces, un número aproximado. Eso sí lo podemos hacer. ¿Hizo buena confesión quien cayó por puro olvido un pecado mortal o una circunstancia necesaria? Atención, quien cayó por puro olvido un pecado mortal o una circunstancia necesaria, hizo una buena confesión, si empleó la debida diligencia para recordarlo. O sea, si no hiciste bien tu examen de conciencia porque no te diste el tiempo de prepararte para la confesión, que es el caso de mucha gente, cuando va a la misa, no está pensando en ir a confesarse, está pensando en ir a misa el domingo. Y de pronto, estando en misa, ve que sale un sacerdote de la sacristía, donde hay la gracia de que haya más de un sacerdote, y se va al confesionario mientras el otro sigue dando la misa. Y como decimos en México, ven burro y se les antoja right. Entonces dice, qué bueno, ya no tengo que venir otra vez. Ay, vine a misa y me tocó suerte de que el sacerdote salió a confesar, voy y me formo ahí. Pero muchos que hacen eso, no digo que esté prohibido hacerlo, pero el riesgo, el peligro grave de hacer eso es que no hagas un buen examen de conciencia, que no tengas el tiempo para revisar tu conciencia. Ya hablé en el video anterior que les mostré en pantalla, ya hablé allí de cómo se hace un buen examen de conciencia. Así es que no lo voy a repetir ahora, pero ese es el peligro de confesarse sin haberlo planeado, solo porque viste el sacerdote y se te ocurrió, bueno, pues ahora me confieso. Entonces, mira, si olvidaste decir un pecado mortal o alguna circunstancia que deberías haber también dicho en la confesión, pero lo olvidaste porque sí lo habías tenido en cuenta, habías hecho un buen examen de conciencia, pero al momento, estando delante del sacerdote, se te olvidó. No fue por mala voluntad. A veces también hay gente que es muy nerviosa y los nervios le ganaron. No es que lo quiso ocultar, es que por los nervios se le olvidó. Bueno, y San Pío X, hiciste una confesión, una buena confesión, si fue un olvido, a menos que no hayas empleado la debida diligencia para hacer tu examen de conciencia, para recordarlo. Llegas de repente a confesarte, ni siquiera tuviste el tiempo de revisar tu conciencia, estando ahí delante del sacerdote, algo tienes que decir, entonces de algo te acuerdas, de algo no, de muchas cosas no. Bueno, ahí sí tienes culpa de no haber confesado un pecado mortal por no haber puesto el empeño necesario antes de ir a confesar. Recuerda, la confesión es un paso para recibir el perdón, pero no es el primer paso. El primer paso es el examen de conciencia, luego el dolor de los pecados, luego el firme propósito de enmienda. Todo eso lo expliqué en el video anterior sobre la confesión. Si un pecado mortal olvidado en la confesión nos vuelve a la memoria, ¿estamos obligados a acusarnos de él en otra confesión? Atención con esto, ¿eh? Fuiste a confesarte, habías revisado bien tu conciencia, en el momento olvidaste decir un pecado mortal. Sales del confesionario, 5 o 10 minutos después dices, ay, no puede ser, olvidé decir eso. ¿Qué tienes que hacer? Dice, si un pecado mortal olvidado en confesión nos vuelve a la memoria, estamos obligados a acusarnos de él la primera vez que vayamos a confesarnos. O sea, no es que inmediatamente tienes que regresarte al confesionario, pero sí tienes que tenerlo presente. Y si eres olvidadizo, te recomiendo que lo anotes por allá en algún lugar, con claves o lo que quieras, pero hay obligación de confesar ese pecado.
La siguiente vez que te vayas a confesar, lo confiesas. ¿Qué pecado comete quien por vergüenza u otro motivo calla culpablemente en la confesión algún pecado mortal? Fíjate bien, aquí no estamos hablando del que lo olvida, inconscientemente lo olvida. Estamos hablando del que, sabiendo que cometió el pecado, estando frente al confesor, lo tiene presente, pero lo calla, por vergüenza o por otro motivo, porque le tiene miedo al sacerdote, etcétera. No sé. Atención. Quien hace esto calla culpablemente algún pecado mortal en la confesión, profana el sacramento y por tanto se hace reo de un gravísimo sacrilegio. Eso es un sacrilegio, es como querer burlarse de Dios, es como querer engañar a Dios, es usar mal algo sagrado, como es el sacramento de la penitencia. Entonces nunca lo hagas, nunca lo hagas. San Juan Bosco dice que él veía cómo algunos demonios apretaban la garganta de los jóvenes que se iban a confesar para impedirles que dijeran los pecados que tenían que decir. Cuando experimentes eso, es el demonio que te está tentando. Fíjate bien, en el mismo momento de tu confesión, te está tentando para que no quedes perdonado, para que te calles, para que te dé vergüenza y no digas. Vence todo, tu vergüenza, tu miedo, todo. Dilo. No te va a pasar nada malo. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que el sacerdote te regañe. Vamos a suponer que te toca un sacerdote regañón, ya casi no hay. Pero vamos a suponer que te toca. Te regañan. Cuando dice, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te ha perdonado, vete en paz. Estás limpio de tus pecados. ¿Qué importa si te regaño? Ese regaño no te lo llevas a tu casa. Ese regaño no va a impedir que entres al cielo. Y ganaste ya el perdón de tus pecados. Mejor pasar un momento muy embarazoso, muy vergonzoso ante un sacerdote, que imagínate que el día de tu muerte, Jesucristo, juez, él mismo te echa en cara ese pecado y otros que no quisiste confesar y te diga eso, te diga, te di la oportunidad de pedirme perdón y fuiste a pedir perdón, pero esto lo callaste, entonces no te lo perdono. A la izquierda, apártense de mí, malditos. ¿Quieres escuchar eso? Ni tú ni yo queremos escucharlo. Tenemos la oportunidad de ser perdonados aquí en la tierra. Venzamos el miedo, venzamos la vergüenza, cualquier obstáculo, pero hay que decir todo. No te vas a morir por eso. ¿Qué hará para tranquilizar su conciencia quien cayó culpablemente algún pecado mortal en la confesión? Dice, quien hizo esto debe declarar al confesor el pecado que cayó. O sea, en la siguiente confesión vas a decir, tienes que decir, cometí este pecado y no lo dije en la confesión que hice. No lo dije por miedo, por vergüenza. Fíjate, y tienes que decir en cuántas ocasiones lo has callado. O sea, si varias veces te confesaste y varias veces lo callaste, tienes que decirle al confesor, para que se te perdone ese pecado, tienes que decirle, he callado este pecado 3 o 4 veces cuando me he ido a confesar, o muchas veces. Y más vale que lo digas todo. ¿Por qué? Porque si no, tu confesión no es válida, tu absolución no es válida y no quedas perdonado. Por favor, déjenme saber en los comentarios, ¿están aprendiendo algo nuevo? ¿Les está sirviendo este tema? ¿Lo encuentran interesante? ¿Están aprendiendo? Déjenme saber también, ¿escuchas
que se explique con claridad en tu parroquia, en tu colegio católico, en tu grupo o movimiento católico, ¿se te explica con claridad cómo hacer una buena confesión? Déjame saber en los comentarios, por favor. Entonces, hay que decir cuántas ocasiones lo has callado y repetir todas las confesiones desde la última bien hecha. Fíjate bien, fíjate bien. No solamente si callaste un pecado en confesión mortal, no solamente la siguiente vez tendrás que decir que cometiste ese pecado mortal, que lo callaste en confesión, sino que tienes que volver a confesar los pecados mortales que ya habías confesado en aquella confesión sacrílega porque te callaste uno de tus pecados. Tienes que volverlos a decir. ¿Te parece que esto es muy rígido? Yo te digo, a mí me parece que es justo. De Dios nadie se burla. Y esto no lo estoy inventando yo. Esto no lo inventó ni siquiera San Pío X. San Pío X se propone explicar la doctrina católica. Esto es catecismo básico, vuelvo a repetir. Esto lo debería saber cualquier católico. ¿Qué se ha de considerar? ¿Qué ha de considerar el que se siente tentado a callar algún pecado en confesión? Fíjate, cuando tenga esa tentación de no decir lo que hiciste, considera lo siguiente. Primero, que no tuvo vergüenza de pecar delante de Dios, que todo lo ve. Entonces, no nos da vergüenza ofender a Dios, pero nos da vergüenza confesar el pecado. Ahí hay una incoherencia. Si tuvimos la valentía de ofender a Dios mismo, a Dios nuestro Señor, tengamos la valentía de pedirle perdón, cueste lo que cueste. Otra cosa que hay que considerar, que es mejor descubrir los propios pecados al confesor en secreto que vivir intranquilo en el pecado, morir de muerte desastrada y ser afrentado el día del juicio universal delante de todo el mundo. Mejor pasar ese ratito de vergüenza que va a ser en privado y no ser expuesto en público el día del juicio universal. 3. Que el confesor está obligado al sigilo sacramental, bajo pecado gravísimo y con amenaza de severísimas penas temporales y eternas. Los sacerdotes no revelamos lo que escuchamos en confesión. La Iglesia nos pone penas muy severas, la excomunión. Y gracias a Dios, yo creo que nos ayuda con una gracia especial. No andamos recordando qué pecado nos confesó tal persona. Y en esto sí, yo conozco sacerdotes, todos tenemos muchos defectos. Yo mismo soy un sacerdote pecador. Pero, de verdad, yo no conozco un sacerdote, de los que yo conozco, de los que yo he tratado, no conozco uno que haya revelado el secreto, el sigilo, perdón, el secreto de confesión, que haya faltado al sigilo sacramental. ¿Qué quiere decir que la confesión ha de ser sincera? Quiere decir que hemos de declarar los propios pecados como son, sin excusarnos, disminuirlos ni aumentarlos. ¿Ok? Entonces, cuidado, porque algunos van a confesar los pecados de otro a la confesión. Ay, padre, es que le grité a mi suegra. Pero si viera qué perversa, qué malvada es ella, si viera cuántas veces me ha tratado mal, si viera qué mala persona es, qué hipócrita es. Pues oye, veniste a confesar tus pecados o los de tu suegra. Entonces no te justifiques. ¿Sí? Ofendí a mi suegra. Punto. Sí, puedes decir tal vez, ella me ofendió y yo le regresé la ofensa. Ok, sí, pero confiesa tu pecado, no el del otro. Entonces, no hay que excusar los pecados, no hay que disminuirlos, ni aumentarlos tampoco. Sobre todo los pecados graves, no hay que tratar de disminuirlos. Esa es la tentación de la mayoría. Hay algunos que también aumentan su pecado, o sea, eh, sobre todo gente que padece de escrúpulos, que considera gravísimo lo que en realidad es una falta pequeña.
Pero yo creo que la mayoría más bien trata de disminuir en la confesión sus pecados, o sea, hacer que parezca una cosita de nada. Eso no lo debemos hacer. Luego, porque si no la confesión no es sincera. Luego, ¿qué quiere decir que la confesión ha de ser prudente? Quiere decir que en la declaración de los pecados hemos de usar los términos más modestos y que hemos de guardarnos de descubrir pecados ajenos, algo de lo que ya les mencionaba, pero usar los términos más modestos, sobre todo, por ejemplo, y se cometen pecados que son, por decir, contrarios al sexto mandamiento, a lo mejor alguna información sí la tenemos que decir sobre las circunstancias. Por ejemplo, no es lo mismo la fornicación que el adulterio. Entonces, no sé, si alguien engañó a su esposo o a su esposa con otra persona, tiene que decir en la confesión si la otra persona también está casada o no. Pero hay que buscar los términos más modestos, sin ocultar el pecado. Pero tampoco hay que ser tan descriptivos. No se trata de poner en tentación al sacerdote con su imaginación y no se trata de ponerte otra vez tú en tentación recordando detalles que no vale la pena recordar. Hola, hola, hola. Sí se escucha, sí se escucha. Bueno, ¿qué quiere decir que la confesión ha de ser breve? Atención, eso es muy importante, sobre todo la mayoría, ahora que la mayoría de los católicos no cuentan con un número suficiente de sacerdotes para su atención. Breve. La confesión ha de ser breve quiere decir que no hemos de manifestar nada inútil al confesor. O sea, inútil para la confesión. Puede ser útil para ti, pero no para la confesión. Yo entiendo que muchos católicos, como no tienen un director espiritual, esperan recibir algo de consejo, dirección espiritual sobre algún problema, una cosa que están pasando que es importante para ustedes en su vida, pero que no es propiamente materia de confesión. Yo les pido que comprendan a los sacerdotes, no se molesten con ellos si les dicen, mira, esto no me lo digas ahora, es que hay 20 esperando que yo los atienda, 20 detrás de ti. Ahora mismo no puedo escuchar tu problema. En otro momento te atiendo. No se molesten si el sacerdote les dice, no me cuentes eso ahora, por favor. Comprendan. No es gravoso el tener que confesar a otros los propios pecados, mayormente si son vergonzosos. Respuesta. Hay que hacerlo porque es precepto divino y no se puede alcanzar el perdón de otra manera. Ya les mencioné la cita, el pasaje bíblico. Evangelio de San Juan. El día de la resurrección se aparece Jesús a los discípulos que estaban con las puertas cerradas. Les dice, la paz esté con ustedes. Sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Ahí está. Es precepto divino. No me gusta ir a confesarme con otro hombre. Es más, como dice mucha gente, el cura es más pecador que yo. Puede ser que sí, puede ser que tenga razón. Yo diría, solo Dios sabe eso. Yo no sería tan soberbio como para decir, esa persona es más pecadora que yo. Yo no me atrevería, porque probablemente yo soy más pecador. Pero suponiendo que realmente el sacerdote es más pecador que tú, es que no vas a buscarlo porque él sea un santo, sino porque Cristo dijo, a quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. ¿Quieres que haga? Todos tenemos que ir.
a confesarnos. Ni el Papa puede absolverse a sí mismo. Nadie tiene el poder en la Iglesia Católica de absolverse a sí mismo. El Papa no lo puede hacer. El Papa, si quiere que Dios le perdone sus pecados, tiene que ir a la confesión también. Y tiene que confesarse con un subordinado, porque no hay autoridad, no hay otra autoridad a la par que él, ni más arriba de él. Al menos estoy hablando de seres humanos. Un obispo en su diócesis no se puede absolver a sí mismo, tiene que ir a confesarse para que Dios le perdone sus pecados. Lo mismo el cura. Así es que no hay una injusticia aquí, no hay privilegios en esto para nadie. Y además porque la dificultad de confesarse se compensa con los muchos bienes y consuelos grandes que hay en ello. Muchos bienes y consuelos vas a recibir si te vas a confesar. Bueno, ¿le está pareciendo interesante? Dale un like al video, por favor. Asegúrate que el botón de suscripción en YouTube diga suscrito. ¿Quieres darte de alta en mi red de WhatsApp para recibir aviso cuando yo subo un nuevo video en cualquiera de mis canales y recibir las comunicaciones que yo comparto con los que están en esta red de WhatsApp? Manda alta a este número que aparece en la pantalla. Fíjate bien, único número oficial de Conservando la Fe. Te vamos a preguntar cómo te llamas, tu nombre completo y de dónde nos contactas. Yo no quiero una red de gente anónima, pero una vez que nos des esos datos, vamos a darte de alta y recibirás aviso de nuevos videos. ¿Quieres ayudarme para sostener este apostolado? Yo no cobro por el apostolado, mi trabajo es gratuito, pero los medios que yo ocupo para tenerlo no son gratuitos para mí. ¿Me quieres ayudar a solventar estos gastos? Manda a este número de WhatsApp, al mismo número, quiero apoyar. Manda ese mensaje y yo te diré cómo me puedes hacer llegar una ayuda. Gracias a los que lo han hecho, porque gracias a ustedes aquí sigo y gracias también a los que me quieran apoyar. Bueno, sigamos adelante. Del modo de confesarse. ¿Cómo te presentarás al confesor? Respuesta, me arrodillaré a los pies del confesor y diré, bendígame Padre, ¿por qué he pecado? ¿Qué harás mientras el confesor te da la bendición? Me inclinaré humildemente para recibir la bendición y haré la señal de la cruz. No me detengo en lo que es fácil de entender. ¿Qué dirás después de hacer la señal de la cruz? Después de hacer la señal de la cruz diré, me confieso a Dios Todopoderoso, a la bienaventurada Virgen María, a todos los santos y a usted, Padre mío espiritual, porque he pecado. Fíjate qué bonito. Eso no es una obligación que lo hagas. Obviamente, no estamos obligados a decir tal cual esas palabras, pero no estaría mal que digas, delante de Dios me quiero confesar, delante de la Virgen María y de todos los santos y delante de usted, Padre. Y luego, ¿qué dirás? Luego diré, me confesé en tal tiempo. O sea, es muy importante que digas cuándo fue tu última confesión. Me confesé hace un mes, más o menos. Si no sabes con exactitud cuándo fue tu última confesión, puedes decir más o menos hace un mes, más o menos hace 15 días. Ojalá no seas de los que tengan que decir me confesé hace un año. Y ojalá que no seas de los que tienen que decir me confesé hace muchos años. Pero si tienes que hacerlo, hazlo. Porque Dios está esperando con su misericordia para perdonar. Así es que también tienes que decir cuándo fue tu última confesión. Por la gracia de Dios recibí la absolución, cumplí la penitencia y fui a comulgar. Y seguidamente me acusaré de los pecados. O sea, le dice al sacerdote cuándo fue tu última confesión y comienzas a decir tus pecados. Terminada la acusación de los pecados, ¿qué harás? Terminada la acusación de los pecados, diré, me acuso además de todos los pecados de la vida pasada, especialmente contra tal o tal virtud. Por ejemplo, contra la pureza, contra el cuarto mandamiento, etcétera. O sea, siempre que termines de confesar los pecados que cometiste desde tu última confesión bien hecha, además di, me arrepiento de todos los pecados cometidos en mi vida pasada. Y puedes añadir, especialmente los que he cometido contra tal virtud. No sé, pecados contra alguna virtud a la que has faltado más.
Después de esta acusación, ¿qué dirás? Diré, de todos estos pecados y de los demás que no recuerdo, pido perdón a Dios de todo corazón y a usted, Padre mío espiritual, penitencia y absolución. O sea, arrepiéntete también de todos los pecados que puedas haber olvidado en la confesión. Pero ya expliqué qué hay que hacer si después de la confesión recuerdas que hubo un pecado que debiste haber dicho y no dijiste. Ya lo expliqué. ¿Qué más debes hacer después de la confesión de los pecados? Después de la confesión de los pecados, he de oír con respeto lo que me diga el confesor, aceptar la penitencia con sincera voluntad de cumplirla y mientras me absuelve renovar el acto de contrición. Hay que saber de memoria el acto de contrición. Si no te lo sabes, que te quede como tarea aprendértelo. Está en los catecismos básicos, es muy fácil. No voy a usar el tiempo de este video ahora para decirlo, pero si no sabes el acto de contrición de memoria, apréndetelo, por favor. Quédate con esa tarea. Hay que repetirlo mientras el sacerdote te está dando la absolución. Algunos sacerdotes, cuando tienen tiempo, dicen, di el acto de contrición. Otros no. Otros te dan la absolución y mientras te da la absolución, tú lo puedes decir. ¿Qué has de hacer después de recibir la absolución? Después de recibir la absolución, he de dar gracias al Señor, cumplir luego la penitencia y poner en práctica los avisos del confesor. Bien, voy a seguir adelante porque estas cosas se pueden entender muy fácilmente y no requieren mayor explicación. Sobre la absolución, ¿los confesores siempre deben dar la absolución a los que se confiesan? Pon atención. Los confesores solo deben dar la absolución a los que juzgan bien dispuestos para recibirla. O sea, no porque te hayas confesado, el Padre está obligado a absolverte. El sacerdote solo debe dar la absolución a quien juzgue bien dispuesto a recibirla. Claro, en esto el sacerdote también tiene que ser comprensivo y misericordioso. Pero sí hay casos en los que se nota que la persona no está arrepentida todavía de sus pecados. ¿Pueden los confesores diferir o negar alguna vez la absolución? Los confesores no solo pueden, sino deben diferir o negar la absolución en ciertos casos para no profanar el sacramento. Por ejemplo, cuando la persona no está dispuesta a dejar de cometer ese pecado. Por ejemplo, llega alguien y dice, padre, es que yo estoy viviendo en unión libre. O sea, está cometiendo el pecado de fornicación habitualmente, que vive en modo de matrimonio cuando no tiene un matrimonio. Y el sacerdote le explica, mira, es que este es un pecado grave, tienes que estar dispuesto a ya no cometer este pecado con la persona. ¿Estás dispuesto a ya no hacerlo? No, padre, es que yo no puedo dejar a esta persona, yo, la verdad, sí quisiera, pero ahorita no, etcétera. O sea, te está diciendo, voy a seguir cometiendo el pecado de fornicación. Entonces, no se le puede absolver, porque la absolución sería inválida. El propósito de enmienda es una condición necesaria para que la absolución sea válida. Eso ya lo expliqué en el video anterior. Vuelvo a poner aquí la pantalla por si alguien llegó tarde. Canal Conservando la Fe. Vayan a esta playlist que dice videos del Padre Juan Razo, todos los canales. Y ahí en los videos anteriores, ahí hay uno que dice confesiones inválidas. Véanlo. Ahí explico lo que hay que hacer antes de ir al confesor. En este video estoy hablando de lo que hay que hacer una vez que estás frente al confesor y después de haber ido. ¿Ok? Entonces, para que no se pierdan esa enseñanza que no es mía, esa enseñanza de la Iglesia Católica. Entonces, los sacerdotes a veces están obligados a no absolver en ciertos casos para no profanar el sacramento. Y luego, ¿qué penitentes deben tenerse por mal dispuestos? Los penitentes deben tenerse por mal dispuestos, son estos principalmente, no únicamente, atención. Pon atención para que no caigas en cualquiera de estos grupos, Los que no saben los misterios principales de la fe o descuidan el aprender las otras cosas de la doctrina cristiana que tienen la obligación de saber conforme a su estado. Imagínate, estos hay muchísimos que son ignorantes de la fe, saben que son ignorantes, pero no ponen atención, no quieren formarse más, no invierten tiempo para conocer mejor su fe. Luego,
Los que son gravemente descuidados en el examen de conciencia o no dan señales de dolor ni arrepentimiento, como los que le digo, que corren al confesionario porque ven que el cura llegó ahí a sentarse, pero no han hecho ninguna preparación. Y a veces les nota en la confesión que no están bien preparados para confesarse, no están bien dispuestos, se les podría diferir la absolución. Los que son, tercero, los que pudiendo no quieren restituir la hacienda o la fama que quitaron. O sea, robaste algo, el sacerdote dice, regrésalo. Dice, no, no lo voy a regresar. Difamaste a alguien y el sacerdote dice, bueno, tienes que decir que lo que dijiste a esa persona es falso. No, no lo voy a hacer. Ese es un penitente mal dispuesto. Los que no quieren poner en práctica los medios necesarios para enmendarse de sus malos hábitos. O sea, realmente no quieren salir del pecado, por eso no ponen los medios para salir. Los que no perdonan de corazón a sus enemigos. Fíjate, eso te hace no dispuesto a recibir la absolución. Los que no perdonan de corazón a sus enemigos. Muchas gracias, muchas gracias. Dios te bendiga. Los que no quieren dejar las ocasiones próximas de pecar también. No quieren dejar las ocasiones próximas de pecar. Saben que algo les provoca tentación y que muchas veces caen en el pecado por acercarse a esa ocasión y no quieren dejar de evitar esas ocasiones, no quieren evitar las ocasiones de pecado. ¿No es demasiado riguroso el confesor que dilata la absolución al penitente porque no lo cree todavía bien dispuesto? Fíjate bien, porque ahora en nuestro tiempo, como estamos en el tiempo de la misericorditis, ya no tanto de la misericordia, sino de la misericorditis, pues eh, lamentablemente, muchos sacerdotes absuelven a quien no deberían absolver. Y esto hace que la gente se vaya haciendo laxa también. De manera que cuando les toca un sacerdote bien formado, que les dice, oye, tú no estás preparado para recibir la absolución, la gente no comprende y dice, este cura es muy, muy malo, es muy incomprensivo, es rígido, es un cura regañón. No, a lo mejor lo único que está haciendo es serle fiel a Cristo y a lo mejor lo único que está haciendo contigo es tenerte la caridad de decirte, mira, no estás arrepentido, no te voy a hacer más daño haciéndote creer que Dios te perdona cuando todavía no estás dispuesto a recibir el perdón. Entonces dice, el confesor que dilata la absolución al penitente porque no lo cree todavía bien dispuesto, no es demasiado riguroso, antes muy caritativo, portándose como un buen médico que prueba todos los remedios, por dolorosos y ásperos que sean, para salvar la vida del enfermo. También es necesario que los sacerdotes aprendamos a ser firmes con las personas cuando es necesario. Y no es necesario faltar al respeto para ser firme. Se puede ser firme hablando con caridad en un tono caritativo, misericordioso. Se puede ser firme y a veces se requiere ser firme, porque se trata de sanar el alma de la persona. Se trata de conducirla por el camino de la vida eterna, no de engañarla, no de hacerle creer que todo está bien cuando no está bien. Deberá desesperar y retirarse absolutamente de la confesión el pecador a quien se difiere o niega la absolución. Fíjate bien, si un día te llega a pasar esto, por las razones que estoy explicando, atención, el pecador a quien se difiere o niega la absolución no debe desesperar ni retirarse absolutamente de la confesión, sino que debe humillarse, reconocer su deplorable estado, aprovecharse de los buenos consejos que le da el confesor y de este modo ponerse lo más pronto posible en el estado de merecer la absolución. ¿Qué ha de hacer el penitente en cuanto a la elección del confesor? El verdadero penitente ha de encomendarse a Dios para elegir un confesor piadoso, docto, prudente,
ponerse luego en sus manos y sujetarse a él como su juez y médico. Muy importante también saber elegir un confesor. Porque hay muchos católicos que dicen, yo voy con este padre porque este padre todo me perdona y no me hace ninguna pregunta y nunca me regaña, nunca me llama la atención. Cuidado, puede no ser el mejor médico. El mejor médico es el que te revisa bien, te hace todas las preguntas necesarias para asegurarse de que estás sano o si hay una enfermedad, para asegurarse cuál es exactamente la enfermedad que tienes para poder darte el remedio oportuno. Imagínate que llegas con un médico y dices, me duele aquí, y no te hacen ninguna pregunta más. Dices, no, mira, todo está bien contigo. Te voy a dar un analgésico y eso te va a quitar el dolor. Ya. Eso no sería un buen médico. Ese sería un mal médico por no revisar bien a la persona. Ahora, vamos rapidito con lo que sigue. La satisfacción o la penitencia. ¿Qué es la satisfacción o la penitencia sacramental? Es uno de los actos del penitente con que desagravia en alguna manera la justicia de Dios por los pecados cometidos, ejecutando las obras que el confesor le impone. El sacerdote nos impone una penitencia antes de darnos la absolución. Hay que hacer esa penitencia. Ahí está explicado por qué. Para desagraviar la justicia de Dios. ¿Está obligado el penitente a aceptar la penitencia impuesta por el confesor? Fíjate, el penitente está obligado a aceptar la penitencia impuesta por el confesor y si no puede cumplirla, ha de declarárselo humildemente y pedir otra. Entonces, si sabes que no puedes cumplir lo que te está pidiendo, díselo y dile por qué no lo puedes cumplir. ¿Cuándo hemos de cumplir la penitencia? Si el confesor no ha prescrito ningún tiempo, hemos de cumplir la penitencia cuanto antes y procurar hacerlo en estado de gracia. Mientras estamos en estado de gracia, para que tenga mérito. Si no, ya no tendrá mérito. ¿Cómo hemos de cumplir la penitencia? Hemos de cumplir la penitencia enteramente y con devoción. ¿Por qué en la confesión se impone alguna penitencia? Se impone alguna penitencia porque de ordinario, después de la absolución sacramental que perdona la culpa y la pena eterna, queda una pena temporal que se ha de pagar en este mundo o en el purgatorio. Eso lo he explicado en otros videos que he hecho sobre las indulgencias. No me detengo a explicar para que no se haga más largo este programa. ¿Por qué ha querido el Señor perdonar en el sacramento del bautismo toda la pena debida a los pecados y no en el sacramento de la penitencia? El Señor ha querido perdonar en el sacramento del bautismo toda la pena debida a los pecados y no en el sacramento de la penitencia porque los pecados después del bautismo son harto más graves. Comemos con mayor conocimiento, como hechos con mayor conocimiento e ingratitud a los beneficios de Dios. Y también para que la obligación de satisfacer por ellos sirva de freno para no cometerlos de nuevo. ¿Podemos satisfacer a Dios por nosotros mismos? Respuesta: no podemos satisfacer a Dios por nosotros mismos, pero lo podemos hacer uniéndonos con Jesucristo, quien da valor a nuestras acciones con los méritos de su pasión y de su muerte. Entonces, no es por nuestras obras nada más, sino sobre todo por la pasión de Cristo, a la cual unimos nuestra penitencia, que podemos satisfacer a Dios. ¿Basta siempre la penitencia que impone el confesor para borrar toda la pena debida por los pecados? Atención, porque algunos piensan que el sacerdote les dice nada más, eres un Padre Nuestro y una María, una Ave María, y ya dicen, con eso, qué fácil me fue, qué bien me fue. No, no es suficiente, atención, dice, la penitencia que impone el confesor no basta de ordinario para pagar toda la pena debida por los pecados, por lo cual se ha de procurar suplir con otras penitencias voluntarias lo que resta. Y les recuerdo, todos los viernes son días penitenciales. Todos los viernes del año son días penitenciales. Por eso la iglesia manda no comer carne los viernes. Y la ley está vigente. Pero son días penitenciales. Un día de la semana la Madre Iglesia nos recuerda que hay que hacer penitencia por nuestros pecados. Ya no se habla de eso, pero es enseñanza católica. ¿Están aprendiendo? ¿Están aprendiendo? ¿Están aprendiendo con este video? Por favor, déjenmelo saber en los comentarios.
Díganme si en sus comunidades parroquiales, en su colegio católico, en su grupo, movimiento de iglesia, se habla claramente de estas cosas. Son catecismo básico, recuerdo. No estoy explicando altas teologías, estoy explicando la doctrina católica más básica que debe saber todo católico para vivir bien su religión. Muy bien. ¿Cuáles son las obras de penitencia? Las obras de penitencia pueden reducirse a tres especies, tres clases de penitencia: oración, ayuno y limosna. Atención. ¿Qué se entiende por oración? Por oración se entiende todo género de ejercicios de piedad. ¿Ok? ¿Qué se entiende por ayuno? Por ayuno se entiende toda clase de mortificación. O sea, toda clase de ejercicios de piedad, toda clase de mortificaciones, no solamente el dejar de comer. Por ayuno se entienden otras penitencias también. ¿Qué se entiende por limosna? Por limosna se entiende toda obra de misericordia espiritual y corporal. Fíjate qué interesante. Para reparar por las ofensas que hemos hecho a Dios, para satisfacer eh, por las penas que merecemos, hay que hacer oración, obras de piedad, ayuno, mortificaciones y limosna, obras de misericordia espirituales y corporales. Muy interesante, porque la mayoría de los católicos, cuando habla de obras de misericordia, solo entiende obras de misericordia corporal, pero ese es incompleto. ¿Qué penitencia es más meritoria que la que nos da el confesor o que la que hacemos por la propia elección? O sea, ¿cuál penitencia te da más mérito? ¿La que te impone el confesor o la que tú haces voluntariamente? La penitencia que nos da el confesor es más meritoria, fíjate bien, porque siendo parte del sacramento recibe mayor virtud de los méritos de la pasión de Jesucristo. Muy interesante esto, muy interesante. Van inmediatamente al cielo los que mueren después de recibir la absolución, pero antes de haber plenamente satisfecho la justicia de Dios. Pongan atención a esta pregunta. Alguien que recién ha recibido la absolución en confesión, hizo una muy buena confesión, todos los pecados que cometió en su vida los confesó, se muere, va directo al cielo. Atención, dice, no, si no hicieron la penitencia suficiente por sus pecados, no van al cielo directamente, van al purgatorio para satisfacer allí la justicia de Dios y purificarse enteramente. ¿Podemos aliviar en sus penas a las almas del purgatorio? Sí, podemos aliviar en sus penas a las almas del purgatorio, con oraciones, limosnas, toda suerte de buenas obras, indulgencias y sobre todo con el santo sacrificio de la misa. Eso no es propiamente parte del tema de la confesión, por eso no me detengo a explicarlo tanto. Además de la penitencia, ¿qué otra cosa ha de hacer el penitente después de la confesión? El penitente después de la confesión, además de la penitencia, si ha perjudicado injustamente al prójimo en la hacienda o en la honra, o si le ha dado escándalo, debe lo más pronto posible restituirle la hacienda, reparar la honra y remediar el escándalo. Fíjate bien, qué interesante. Muchas gracias, Catarina, muchas gracias, que Dios te pague. Fíjate qué interesante. Hay que restituir cuanto antes la hacienda, lo que le hemos quitado al otro, sus bienes, reparar la honra si se le hemos dañado y remediar el escándalo si es que con nuestro pecado le causamos escándalo. ¿Cómo se puede remediar el escándalo que se dio? Atención, se puede remediar el escándalo que se dio haciendo cesar la ocasión de darlo y edificando con palabras y buenos ejemplos a los que se ha escandalizado. ¿Cuándo, ¿De qué manera hemos de satisfacer al prójimo cuando le inferimos alguna ofensa?
hemos de satisfacerlo pidiéndole perdón o dándole cualquier otra reparación conveniente. Fíjate, no queda todo en la confesión. No todo se arregla con la confesión. Hay ciertas obligaciones que seguimos teniendo con el prójimo cuando nuestros pecados le han causado daño. Y esto no hay que olvidarlo. Pero ya poco se dice. ¿Y cuánta gente se queda con la conciencia tranquila después de haberse confesado? Pero ya no hace nada por restituirle al prójimo lo que le quitó, sus bienes, su honra, o por reparar el escándalo que causó. ¿Qué frutos produce una buena confesión? Atención, esto es lo último. ¿Qué frutos? Primero, nos perdona los pecados cometidos y nos da la gracia de Dios. Si la confesión está bien hecha, ¿eh? Si no, como ya lo expliqué, no se perdonan los pecados. Segundo, nos restituye la paz y la tranquilidad de la conciencia. Tercero, nos vuelve a abrir las puertas del paraíso y trueca la pena eterna del infierno en pena temporal. O sea, seguimos teniendo que pagar, pero no pagaremos con una pena eterna si nos confesamos bien. Pagaremos con una pena temporal, pero es mucho mejor que ir al infierno. Muchas gracias por el superchat, Alma Gutiérrez. Dios te bendiga. Cuarto, nos preserva de las recaídas y nos hace capaces del tesoro de las indulgencias. O sea, confesarse bien ayuda a no caer y nos hace capaces del tesoro de las indulgencias, que ese es otro tema que ya he tratado en otros videos. Si alguien quiere saber sobre indulgencias, le invito a hacer lo siguiente. En el buscador de YouTube, en YouTube, pones Conservando la Fe, Indulgencias, y te van a aparecer allí varios videos en los que yo he hablado de ese tema. Míralos también porque está muy relacionado con este tema que acabo de explicar. Muy bien, queridos hermanos, pues espero que estas enseñanzas que no son mías, son de la Iglesia Católica, les ayuden a hacer una buena confesión. Si se dan cuenta que han hecho malas confesiones, ya saben lo que tienen que hacer. Ya lo expliqué en el video. Ayúdenme a que llegue más personas. YouTube no promueve estos programas que son muy valiosos, no por mí, yo soy un simple instrumento, sino porque el contenido no es mío, es la fe de la Iglesia. Así es que ayuden a que llegue a muchas personas este video, compártanlo, denle like, suscríbanse al canal, por favor. Vamos a rezarle a la Virgen María y a pedirle que nos ayude a que siempre que vayamos a la confesión lo hagamos bien para que quedemos realmente perdonados de nuestros pecados. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de Misericordia, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gracias a todos, gracias por participar en el chat. Que Dios los bendiga, conserven su fe y que viva Cristo Rey.